Saludos y nuevamente hoy estamos acá en tu programa Sexuados con un tema diferente que va a ser para educar en el tema sexual, educación sexual. Hoy tenemos una invitada especialista, psicóloga clínica. Ella es la licenciada Darling y les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con ese tema, licenciada. El tema que tiene que ver con lo que es la educación sexual y esto que estamos viendo como un fenómeno que está, en lugar de educar, desinformando o llevando mensajes que no son los apropiados, entre comillas, eso de apropiados, con respecto a lo que es o lo planteado en los videos estos para adultos o estos contenidos para adultos. ¿Qué podemos informarle a nuestro público que está allí pendiente de este programa, que su intención es informar, es educar y con gente especializada en los diferentes temas? Bienvenida. Gracias Nori por la invitación. Bueno, realmente este tema es bastante controversial porque hablamos de esa educación sexual y está muy cerrado los temas en la familia. Incluso he conocido varios casos donde llegan los padres y dicen, no, encárguese usted de eso, hablarle a mi hijo de eso. Y realmente queda como una brecha muy amplia cuando tú detrás de consulta comienzas a hablar con el paciente y él te dice lo que sabe y hasta dónde sabe. Y me he encontrado con esta realidad en que nuestros adolescentes se han convertido o su educación consideran como una educación. Y se ha terminado desde el caos, porque estamos hablando de que el perfil que estos adolescentes tienen una baja autoestima, una intolerancia, sus niveles de agresividad están muy altos, justamente porque cada vez que aplican constantemente, y según las estadísticas, está haciendo a partir de los 11 años. Si hablamos de 11 años, están muy prematuros. Apenas están en un conocimiento sexual y al enfrentarse a este tipo de prácticamente que están desvinculados de la realidad social y a nivel de pareja también, porque no hay besos, no hay caricias, no hay palabras bonitas y eso es lo que está ocurriendo dentro de nuestra sociedad actualmente. Y ocurre algo y eso está siendo como empujado, vamos a decirlo en términos sencillos, con todo el contexto musical que hoy día las letras de las canciones, por muy pegajosas que sean, muchas veces es ese contacto sexual o el ejercicio de la función sexual instantánea. Y tú lo has dicho de una manera que hasta es preocupante y es muy real. El hecho del preámbulo. El preámbulo antes de un encuentro, muchas veces lo podemos observar en lo que es a través de los teléfonos, a través de que un rato chateamos allí, vamos haciendo ese cortejo, entre comillas, o ese primer contacto, y luego cuando llega el contacto, y valga la redundancia de la palabra, sexual, es algo como automático. Y sin experimentar el placer, la valoración del otro y esa situación que se ha generalizado, el hecho de te vi y lo que pasó y ya no lo recuerdo, y cuando dices que no hay ni caricias ni besos, es solamente el acto coital. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo frente a esos videos para adultos? Donde me acabas de decir desde los 11 años y quizás menos, ¿verdad? Que están teniendo acceso. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, ahora la tecnología es, quizás para algunos la aprovechamos y otros, en los niños la tecnología realmente no es buena, porque hay muchas aplicaciones donde parecen sumamente ingenuas y me he topado con que, doctora, mira, esta aplicación ha generado que mi hijo se encuentre con este tipo de videos para adultos. Y esta gama, como comentaste, sobre la música, se ha roto por completo el tipo del romanticismo. Y no solamente eso, es como que si fuésemos, como si el acto es solamente instintivo, ¿no? Como animales, y ya, allí hasta ahí llega.
Este tema realmente es muy preocupante. ¿Por qué? Porque por lo general quien llega a consulta, una de las parejas, por lo menos una joven de 18, 19 años, que tiene 5 o 6 años practicando este tipo de actos, producto de la misma desinformación, de esta educación, que ellos consideran esta educación que no existe No es una realmente. educación. No, por eso, por eso comento, porque no es, pero ellos lo ven como una educación. Ellos sienten que, bueno, yo hago, incluso cuando van a nivel de pareja, no, bueno, yo hago lo que veo en las y esto es lo que yo hago en Como cosas como que, por ejemplo, ¿qué podemos ver? En el caso de la mujer, en el entendido que hay una igualdad y una equidad que no es precisamente la biológica, porque hay diferencias desde el punto de vista biológico, inclusive desde el punto de vista social y desde ese cortejo. Los que venimos de otras décadas atrás, pudiéramos decir que ha cambiado, pero nos encontramos, y ahí me lo vas a dar con testimonio, con estos adolescentes o estas persitistas de 18, 19 años, ya lleva 4 y 5 años, quiere decir que antes de los 15 años ya estaba en una práctica sexual que pudiera estar en algún momento, por la ocasión, se dio el momento, o sencillamente no fue ni siquiera pensado, como dicen, no ocurrió. Entonces, esto tiene graves consecuencias. En consulta, ¿qué consigues, por ejemplo, dentro de ese placer, ese preámbulo, con esa diferencia que la mujer se supone que necesita un tiempo, así como el hombre, la etapa esa refractaria de que se recupera luego de tener una eyaculación, y la mujer se requiere, eso es lo que demuestran los estudios y la realidad, cierto tiempo para poder, por ejemplo, experimentar. ¿Qué pasa en ese caso con esa práctica sexual rápida, solo genital y a veces imitando aquellos donde se piensa en que es el estereotipo, en que solamente, y eso lo podemos saber, que hay un enfoque solamente en la y aquello que muchas veces para las personas representa unas expectativas más allá de la realidad? ¿Qué te has encontrado dentro de consulta? Bueno, la primera realidad es que por lo general las chicas no llegan al incluso este tipo de es lo que muestra que cuando el hombre llega a su es que termina el video. Ahí terminó. Ahí termina el video. Entonces, ¿qué pasa? No se toma en cuenta muchísimas veces, incluso vamos a hablar de la edad. Si estamos hablando de adolescentes que están teniendo frecuencia sexual, porque sí, quizás no con la misma pareja, pero hay un nivel de frecuencia sexual con múltiples parejas que ocurre cuando lo logran, es solamente momentáneo, es solamente el placer inmediato, no se está explorando más allá. Y es bastante contradictorio porque se habla de que posiblemente sea la mujer quien tenga el mayor placer, pero en teoría, eso es en teoría, pero en práctica no está ocurriendo. Está ocurriendo muchísima distorsión dentro de las actividades, golpes por lo menos entre el masculino con la femenina, golpes, tantas cosas que, como te digo, o sea, yo estoy muy sorprendida de cómo la sociedad ha venido distorsionando lo que es la educación y consideran, ¿ok? Una cosa es que consideran que saben sobre la sexualidad y que cuando te encuentras con estos números o con estas patologías realmente, porque cuando van a consulta, cuando ya tienen 18, 19 años, ya tienen algunas conductas sexuales marcadas, ya ni siquiera es un comportamiento, ya es una conducta marcada, donde cómo comenzar a trabajar con ello. Y estamos hablando de mujeres totalmente, con una autoestima totalmente disminuida y no saben cuál es la causa de este tipo de cosas. Y bueno, hay un fondo sexual que está vinculado con todo esto, con que, bueno, la mujer está llamada de cierta forma si tiene un número de parejas, pero el hombre no. O sea, si estamos hablando de un plano social, la sociedad se ha vinculado
desde niños. Los niños ahorita están con estas fuertes letras musicales, ha dañado todo lo que es la imagen de la mujer, ¿ok? Y ser el hombre como un rol activo ante toda esta situación. Bueno, eso de que la persona, y eso lo vamos a tratar en el otro segmento, el próximo segmento, en donde todavía se sigue acusando a la mujer por tener tantos números de pareja y se sigue acentuando eso de que el hombre sí, la mujer no. Ya lo vamos a saber con la especialista hoy. Ella es psicóloga clínica y nos está hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la educación sexual versus la pseudoeducación. Y aquí estamos con la licenciada Darlene Villarreal y este tema de la educación sexual. Ella decía que en consulta ha visto casos que son alarmantes, no porque seamos mojigatas, esas palabras que usan por allí, o porque no estamos al día o a la moda, sino por el hecho de desde muy temprana edad no tener una educación adecuada o acorde a la edad que tienen y a tiempo. Y o algunos de estos padres pudieran decir, ay no, es que yo no le voy a hablar, que revisen internet o que otra persona lo eduque. Cuando van a la fuente, supuesta fuente, en cuanto a videos para adultos o todo ese mundo que van a conseguir allí en el internet, se consiguen con una educación, pseudoeducación, diría yo, desde el punto de vista de los videos para adultos. Y les comentaba acá el hecho de que yo no puedo creer, le decía, no creo que todavía se siga diciendo que ese hombre que practica o tiene prácticas sexuales, aunque no sean las mejores, y me van a disculpar que lo califique de que no sean las mejores, porque no podemos decir cuál es mejor o cuál es peor, porque no podemos medirlo con simplemente una conversación que tenemos con respecto a esto, pero sí hay unas consultas psicológicas o dentro del consultorio que van revelando lo que está ocurriendo con estos adolescentes, que luego de 5 o 6 años de prácticas sexuales, ya a los 18, 19 años, han tenido las consecuencias de haber comenzado a los 13, 14 años con prácticas sexuales desechables, en donde no hay ningún tipo de conexión, en donde no hay un preámbulo, en donde te uso, entre comillas también, porque no lo pudieran ver como un uso, pero sencillamente me estoy guiando por lo que he visto en un video y no hay ni la prevención, ni el cuidado, ni los preámbulos necesarios, y mucho menos una satisfacción plena. Se ha conseguido con eso en la consulta, y estas son alarmas, estas son banderas rojas en el sentido de alarmas, quiero decir, sin ningún tipo de connotación diferente, sino del hecho de que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, muy jóvenes, no están siendo educados, aunque creemos que saben más. Yo escucho mucho esto de que ay, los muchachos saben más que uno, pero lo saben de qué manera y cuáles son las consecuencias. Realmente, con respecto a esa pregunta que me comentaste de que si todavía existe, sí existe, todavía es muy marcado realmente, porque estamos hablando de series, estamos hablando de música que ha sido influenciada directamente a la población de adolescentes. Ahorita entras en cualquier aplicación y ves una película y está minado de eso, o sea, de solamente... Y cuando hablo de que la mujer es vulnerable, ni siquiera ella es consciente de lo que está pasando. Eso es lo que pasa, que no está ni consciente de lo que está ocurriendo porque lo considera como una práctica sexual normal. Entonces, ¿qué ocurre cuando en el tiempo, cuando habla quizás con el profesional, quizás cuando habla un poco más con otras personas que sí tienen un nivel de educación distinta a nivel de la sexualidad, se encuentran con esta realidad, se confrontan con esta realidad que está siendo totalmente vulnerada. Y por eso te digo que hablaba de esa y que educación, porque no existe realmente, no existe, e incluso está considerada como un hábito, y tengo que comentar algo importante. Quizás esto fue mucha distorsión en algún momento porque se hablaba de que la verdad era un tema que se podía hacer y que se apoyaba
Ahora, la Organización Mundial de la Salud indica que no, o sea, él no promueve este tipo de prácticas, ¿ok? Pero se entiende que ocurre. ¿Y qué pasa? Todos los adolescentes están asociando también este tipo de prácticas con videos, ¿ok? Y esto son lo que ha llevado a qué, por eso te comento, ¿qué ha llevado a este tipo de videos? Cuando las prácticas son muy jóvenes, cuando hablo de 11 a 13 años, ¿qué ocurre? Ocurre un aislamiento del adolescente. Y esto es alguna de las cosas que necesitamos colocar como ojo, pues, porque estamos viendo adolescentes totalmente aislados, no comen en familia, se van solamente al cuarto, siempre dicen que tienen que estudiar y sus calificaciones no son las más altas. Entonces hay muchos indicadores que están determinando este tipo. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de video, ¿verdad? Que ya este grupo de adolescentes ya tiene alrededor de 14 años, que es donde se incrementa su mayor nivel de frecuencia sexual, pues están aplicándolas ¿desde qué? Desde durante 3 años de una supuesta educación que no es realmente educación. Que al tener 14 años quiere decir que comenzaron a los 11 y no pudiéramos decir ni siquiera autodidacta, porque es que la fuente a donde ellos acuden para informarse, educarse, no son viables. Son incluso el contenido erótico está vinculado hacia los adultos y es más que todo para otro tipo de experimentos. Y es que estamos hablando de que incluso en algunos países eso es totalmente ilegal. Entonces, si estamos hablando aquí de Venezuela, ¿por qué hay aplicaciones que lo descargan y no pueden ser siendo legales? Siendo ilegal, exacto. Y ellos logran tener este contenido. Entonces, y te hablo de que este contenido es de todo tipo, tanto a nivel de la mujer, a nivel de frecuencia sexual, y se hace como un encuentro. Mira, en este momento yo he visto personas que tienen 18 años y ya han estado. Entonces estamos hablando de una problemática social donde los adolescentes están muy vulnerables ante, esa falta de contacto de los padres, en orientar, en educar, en quizás este trato especial a la otra persona, incluso a sí mismo, porque nuestra sociedad que habla, se le educa de que, el varón puede tener novias desde niño, hablamos pero la niña no. Tú te consigues que te digan, doctora, yo traigo a la niña porque es que descubrí que tiene tanto tiempo o ha tenido tantas parejas sexuales. O digan, alguna que diga, pero bueno, doctora, es que mi hijo es varón. ¿Eso se consigue todavía, ese tipo de expresiones? Sí se consigue. Porque estamos hablando de que la educación ha llegado solamente a sectores muy mínimos. Hay personas todavía que estoy impactada, por lo menos hay madres que dicen, él tiene su noviecita, una aquí, otra allá, yo soy incapaz de decirle algo, y él las entra al cuarto y ya. O sea, estamos hablando de esa población, quizás esa población que todavía, que incluso por ser mujer, ¿verdad?, por ser la mamá, respeta a su hijo varón, pero si fuese en el caso de la niña no hubiese una restricción. Y ojo, con esto no estamos diciendo que el deber ser o que lo más recomendable es que mamás y papás permitan que tengas diferentes parejas sexuales desde la adolescencia y lo metas a tu casa y tú le permitas. No. Lo que se quiere destacar, y eso lo entiendo perfectamente, que nos destaca en su experiencia, es el hecho de que la actitud o la manera de educar en casa a adolescentes desde entran a la adolescencia a los 12 años, no es una que tenga una medida en donde hay una prevención. Entonces, al varón sigue esa sociedad que dentro de lo que se pudiera rescatar es conservadora en muchos asuntos, y también una sociedad que está dejando esa educación en manos de esos videos que aunque se le dice pues es algo explícito sexual,
pudiera considerarse que pasa las barreras cuando te está promoviendo a través de ello lo maravilloso, entre comillas, de tener varias personas participando en un encuentro sexual, los retos y todo esto con los que nos hemos encontrado, con los niños y adolescentes viviendo los tales retos. Vamos a continuar con este testimonio desde las consultas. No es que lo leyó en un libro, aunque sí ha leído muchos libros, no es que alguien se lo dijo, no es un cuento de camino, es No frecuente. testimonios con una frecuencia cada vez mayor de toda esta situación y las consecuencias que estamos viviendo por no tener una educación sexual. Y usted que está allí no va a educar sexualmente si usted no tiene la preparación. Entonces vamos a continuar con esa realidad que nos estamos encontrando siglo XXI y que pudiéramos a través de la educación ir haciendo lo que tenemos que hacer como sociedad responsable de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Ya regresamos con Sexuados. Y aquí estamos en Sexuados. Yo estoy así como a la vez fascinada por todo el mundo, todo este mundo que tiene que ver con la educación sexual y el desconocimiento que tenemos con respecto a eso. Y también fascinada por el hecho de que se pueden hacer muchas cosas a través de este tipo de programas con gente especialista, una psicóloga clínica que en su día a día, en su consulta, pudiera darnos testimonio. No es así que alguien me dijo, testimonios reales de lo que está ocurriendo con nuestros adolescentes. Vamos a hablar de los adolescentes con respecto a la falta de educación sexual. En este caso, cuando usamos el término videos es por la restricción que podemos tener en el uso de la palabra esa que empieza por la P. Usted ve el pitico, es eso, porque sabemos que tiene que ver con un contexto donde se elabora unas imágenes, incluso unas películas, en donde se insinúa, se muestra así muy sutilmente, mientras que el otro término, pseudoeducación, que tiene que ver con es explícito y es así rápido, instantáneo, coital, y hay algo muy de mucho cuidado, que es el estereotipo que se muestra en esas películas. Sí. Estos adolescentes que todavía se están formando pudieran ver una película con aquellos cuerpos elaborados, trabajados, maquillados, tanto de hombres como mujeres, para esta película o para esta escena o para este video, y luego se mira su realidad y aquello está como exagerado o idealizado. ¿Qué consecuencia pudiera traer? Y hay una película por allí, a 50 sombras de... Algunos la han visto, otros la han oído comentar. Yo no la vi, la escuché, me contaban que está trayendo influencia, y por allí hay uno que me hace señas, que hay revistas también. Antes la gente... Cómics. Antes iba... Cómics. ¿Hay cómics también? Ah, ok. Yo digo a alguien por allí que en algún momento me habló de que antes iban a un kiosco, compraban revistas y te decía solo para mayores de 18 años. Ahora no necesita ir al kiosco y ser mayores de 18 mayor de edad, sino que lo tienes allí en tu teléfono, en tu computadora. Vamos a un poco a abordar ese tema, doctora. Qué interesante, porque ahí es cuando estamos hablando siempre de expectativas y realidad. Y creo que esa es una gran confrontación de la sociedad, porque se encuentra en que no es la realidad lo que está ocurriendo. Tampoco cuando dentro de estos videos, ¿verdad?, hay gritos y no ocurre dentro de la realidad. Entonces, hay muchas cosas porque se llena de expectativas, y también que estamos hablando de que esta población es sumamente vulnerable ante la imagen que tiene de su cuerpo. Entonces, si estamos hablando de que un adolescente o una señorita que tiene cierto tipo de expectativas, ya de por sí tener un acto sexual te genera pena o vergüenza, por la edad te genera muchísimo más, por la vulnerabilidad. Entonces, si hay desnudarse entre el otro, y a veces ni se desnudan, a veces solamente una parte del cuerpo, ahí todavía existe eso de que me da como cosa que me vea desnuda. Realmente todavía existe. Porque no existe la educación sexual. Okay. Cuando estuve investigando sobre el tema, me di cuenta que la literatura es muy poca que habla de la sexualidad. Siempre se busca, incluso a nivel publicitario, este tipo de películas o de novelas, ¿verdad?, donde está vinculado solamente
donde está vinculado a prácticas sexuales que no son tan comunes o que está practicada solamente en adultos porque ya tienen una frecuencia totalmente distinta. Y entonces nos estamos viendo con esta realidad que es totalmente distorsionada, porque estamos hablando de que son adolescentes que necesitan comenzar a experimentar de por sí, que cuando estamos hablando, o sea, por eso es que se habla como que de por sí que practicar una actividad sexual en estas edades, la persona es muy vulnerable porque está recibiendo su máximo éxtasis. Es como que yo le dé un poco es lo mismo, es la misma satisfacción que siente. Entonces, ¿qué pasa? Se obsesionan con estas prácticas sexuales y entonces generan mucha distorsión de esto. Incluso todas las personas que le hicieron un test cuando comenta sobre esa película de las 50 sombras, ¿qué ocurre? Le hacían un test a las mujeres cada vez que salían. Y hay unas que cuando no tenían expectativas, la película superaba las expectativas. Okay. Y una vez que las mujeres sí tenían expectativas porque leyeron la novela como tal, el libro, estas mujeres dijeron que no alcanzaron a cubrir las expectativas que esta película tenía. Y estamos hablando de adultas. Imagínense de adolescentes cuando están usando estas prácticas como totalmente normalizadas, donde hay una vulnerabilización de la mujer, donde hay dolor, ¿okay? Donde hay golpes, hay maltrato, pues automáticamente se siente totalmente desintegrada la personalidad. Tanto para el hombre en describir unas características de superioridad, de egocentrismo, ¿okay? O de narcisismo, y en la mujer de sumisión. Y esto se viene viendo en lo largo de la historia, pero ahorita, como no hay porque antes la educación era explorativa. ¿Ok? Bueno, no sabemos qué hacer, vamos a intentarlo. Era más explorativa, era descubrirse. Pero ahora no, ahora estamos entrando en estos contextos de que no ocurre, sino que ya me están mostrando todas las imágenes en 3D con ciertas características patológicas, ¿ok? Porque también hay que nombrarlo, hay muchas patologías detrás de este tipo de videos, hay muchas patologías que la gente no sabe que son patologías. Entonces, esto es lo que se están alimentando nuestros adolescentes en casa. En ese caso de las patologías, pudiera desencadenar esa idealización, por ejemplo, lo que hablas de las 50 sombras de Grey, de que debo tener ese elemento, o si no me hace la práctica que me amarró, que me guindó por acá, y como decías, que me generó como hacía referencia al consumo de alguna sustancia que generaba en la persona un placer, porque es que hay una serie de químicos del cuerpo que se van, sobre todo cuando hay la estimulación y todo esto, el pre y también el post del acto, se pudiera generar, y las expectativas no se cubren porque si es algo instantáneo, en donde yo estoy buscando un ideal, no se va a lograr. No se va a lograr. Y lo del libro, porque la imaginación da para todo. Exacto. Y cuando ven la película, es que casi podemos ver que las películas basadas en libros no cubren las expectativas. Imaginemos en un acto como el acto sexual, que no es, lo vi y voy a hacerlo así. Cada quien tiene una forma de llevar el encuentro sexual en esa parte exploratoria, y no porque, mira, yo hago esta, vamos a ver. Esto, wow, que tú ves. Se enfocan en el número de posiciones o en el número de roles y no en el placer o en la intimidad, en la conexión emocional, que realmente es el encuentro sexual. Y yo lo digo esto porque uno ve a veces en las reuniones, en las fiestas, que es esto, y es muy simbólico, de donde se supone que estás logrando lo máximo, y eso no ocurre si no o sea, tú lo sigues como un manual. Y es ahí donde está el asunto. ¿Es o no es? Sí. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, porque ¿qué pasa? Si no existe ese preámbulo, no va a ocurrir todas esas estrellitas, ¿ok? Y al no ocurrir todas esas estrellitas, pues genera una frustración dentro del proceso, y aparte también una totalmente distorsión. ¿Por qué? Porque, y ahí es donde te digo que se presenta más la importancia del número de roles o de posiciones que tienen en la intimidad que realmente en integrarse en lo que es la intimidad, que realmente es un encuentro apasionado. Y vamos a continuar sobre esos encuentros, lo que es realmente la intimidad. Yo quiero que hablemos un poco de la conexión. Yo descubrí eso de la conexión
en algún momento, y eso cualquiera no lo logra, en cuanto Sí. a que tú te conectas más allá de solamente la parte corporal y muchas veces llega Sí. esa parte corporal y hasta no llegó a nada y esas sustancias, no sentiste ese placer y lamentablemente acuden a sustancias lícitas, medio lícitas e ilícitas para poder sentir eso que no sienten por la exploración, porque vienen con un manual, porque se están guiando por lo que vieron y porque no hay una educación sexual indicada. Continuamos con sexuados. Hoy un temazo tiene que ver con la educación sexual versus, entre comillas así, fosforescente, lo que llaman por allí educación por esa misma gráfica, termina en gráfica, y es un término que lo pudiéramos llamar en este programa como videos para adultos, videos que ya hice la diferencia y conversamos la diferencia entre ese y eso de lo explícito que vemos en la por, esa misma. Y hay un asunto que dejé allí planteado para esta especialista psicóloga clínica que tiene que ver con esto que algunos desconocen y no tiene que ver con edad porque pudieran ser personas adultas ya y jamás han procesado este asunto de la conexión. Y la conexión no estoy hablando de la última conexión de WhatsApp, no. La conexión no estoy hablando me conecté psicológica, no. O sea, estoy hablando de esa conexión con esa persona que tienes ahí frente a ti cuando tú decides o las circunstancias se dan para un encuentro de tipo sexual, para el ejercicio de la función sexual y ni siquiera hay una mirada, ni un contacto visual. La conexión va más allá de un contacto visual, esa conexión que a veces, ay, eso sí es bello, experimentarlo de corazón a corazón. Y si usted no lo ha experimentado, no sabe lo que se ha perdido, que el corazón habla. Bueno, eso no se da todos los días, pero me estoy poniendo aquí romántica, se me está saliendo lo romántico. Lo que quiero es que diferencia esa conexión que algunos jamás han experimentado porque no lo han trabajado, porque no, eso no es nada ay, místico, no solo místico, No. sino que hay un trabajo que se hace en el mejor sentido de la palabra trabajo frente al otro. Porque si yo estoy frente a una persona, hasta se desnudan, pero no se miran a los ojos, no se acarician, tocarse, porque hay gente que no, que la acaricia es porque tiene un interés de lograr un contacto sexual, pero no hay una caricia de entrega, la parte de la entrega. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ella nos puede dar mayores detalles. Cuando hacía las preguntas, automáticamente me fui a mis estudiantes. Hay una actividad que yo siempre realizo para ellos y es una actividad donde ellos cuenten su historia solo mirándose. Okay. Quizás esa primera conexión. Qué difícil es poderse conectar. Por lo menos de 10 parejas que buscan contar su historia mirándose, lo logran 5. Cuando hablamos del plano sexual, por eso que recordé todo esto, porque qué difícil es conectarse, donde no existen las palabras, solo las miradas, donde está esa entrega, donde está ese amor, ese cariño. Y se ha perdido todo eso porque eso era como un preámbulo en el enamoramiento, ¿no? Ese preámbulo de conectarse, de conocerse, de sentir lo que al otro le gustaba sin saber, sin decirlo, ¿ok? Pero eso se ha perdido porque se ha entrado en un juego de un conocimiento solamente superficial, donde se ha conectado, los adolescentes ahorita se conectan solo de su necesidad sexual, ¿ok? Y se ha perdido esa conexión. Y te puedo decir que esa conexión trasciende, o esa falta de conexión trasciende a la vida adulta. Y qué difícil es llegar a eso. Porque no lo vivieron en el primer momento donde deberían comenzarlo a haberlo vivido, ¿verdad? Donde había esa conexión tan íntima, esas palabras quizás, esas caricias, pero como se hace, hablando del tema de la sexualidad, si rompen ese preámbulo o esa conexión tan íntima, pues no ocurre nada. Ocurre lo mecánico, ocurre lo que estamos observando, lo instantáneo. Y en caso de las que trabajan, o lo que llaman trabajadoras sexuales,
probablemente en su práctica es eso, lo mecánico. Y también ocurre, y ahí quisiera tocar este tema, el inicio de la primera relación sexual, o valga la redundancia, es la que va a marcar cómo se va a ir desarrollando. Si la persona primero no se observa, no busca una orientación, por ejemplo, esa práctica que le haces a tus estudiantes del primer contacto, que es el de mirar cuánta gente está teniendo una relación sexual y no te mira a los ojos. Eso me lo han contado por ahí. Entonces, es ahí donde tú le estás dando una herramienta, la primera, que es el uso de los sentidos, que tiene que ver que nos nos palpar, mirar, escuchar, y el escuchar ni siquiera eso, a veces ni el nombre, ¿cómo es que se llama? Cuando tú vas a una de estas rumbas, y las canciones por ahí decían que Borrocas eso, tienen cierto tiempo, que si lo que pasó, pasó, que si no lo recuerdo, y miles de refuerzos a través de todos esos estímulos, del entorno, de lo cultural. Y entonces cualquiera pudiera decir de estos jóvenes que están formándose a través de esos videos o un contenido para adultos, ay no, pero esta sí es anticuada, esta no sabe lo que está diciendo. Resulta que si usted no se educa como padre, madre, como responsable de crianza, no lo va a poder hacer ese niño, ese adolescente. Y ahí es cuando te comento, vuelvo a decirlo en otro momento, que la baja autoestima que están presentando tanto chicos como chicas. ¿Por qué? Porque la baja autoestima está haciendo ¿qué? Está generando, como yo no entiendo mi placer, no conecto con mis deseos, con mis sentidos, ¿ok? ¿Cómo logro conectarme yo con lo que siento? Entonces está totalmente, por eso te digo que estar expuestos constantemente a este tipo de videos va a generar, eso no lo digo yo, eso lo dice la teoría, va a generar que un impacto psicológico a través del aislamiento, una impulsividad, y ahí es cuando vemos que estos adolescentes están totalmente aislados, cuando vemos una autoestima totalmente debilitada. O sea, hablamos de elementos y cómo se conectan. Si estamos hablando de que este principio de conexión no lo están viviendo en la adolescencia, primero porque ellos no reconocen lo que están viviendo. Y esto trasciende a la adultez, pues trae otros problemas a nivel de pareja, cuando estas personas ya están. Entonces, sencillamente el adolescente no está entendiendo lo que siente, porque ni él entiende lo que siente. O lo que no siente, porque es que no siente. No siente. Sencillamente no siente. Es una emociones exacerbadas, que no logra entender ni comprender lo que está pasando. Y cuando hablo de no sentir, no es porque no hay algo que él pudiera sentir, sino que de la manera que están ocurriendo las cosas no le permite esa exploración que lo lleva al nivel de poder conectarse, de poder sentir, de poder validarse en su sentir, y ese asunto de la autoestima que más adelante lo vamos a abordar, y vamos a hablar de un trabajo de investigación muy interesante que nos va a seguir dando evidencias de esto que llamamos educación sexual. Sí, seguimos acá. ¿Qué tal está el té? Rico. Esa es una infusión, yo le digo té, pero es una infusión con nuestra taza sexuados. Volvió el peltre, este cerámica, volvió el peltre que se decía, no, eso era de antes. Bueno, lo de antes está volviendo. Está otra vez. Yo quiero hablar un poco del asunto que quedó sobre la autoestima, un poco profundizar sobre eso, porque hay una serie de estereotipos y que estas generaciones, lo podemos observar no solo en Venezuela, a nivel mundial, responde a unos estereotipos que, por ejemplo, el artista de moda, la cantante de moda, va a dictar qué tanto vas a pesar, cómo va a ser tu cabello, qué es bueno, que si los labios de tal tamaño, que si los ojos de tal tamaño. Que no pudiera yo decir que todo es malo, porque tiene que ver con el cuidado. Sin embargo, cuando esto es un referente para que tú te puedas sentir bien, pero por fuera. Y esa parte de tu valía, decíamos ahora la palabra que tiene que ver con esa autoestima baja, ¿qué puede estar ocurriendo cuando no hay una comprensión de que tengo ese estereotipo instalado en mí, estoy trabajando por un estereotipo externo y por dentro me siento chiquitica?
Y también ese trabajo de investigación que tiene que ver con las parejas venezolanas. Ya en esta última parte, este último segmento, más adelante vamos a hacer otros programas con temas específicos donde los vamos a ampliar y quiero ya escuchar al especialista. Ok, mira, la baja autoestima realmente en este tipo de población está bastante afectada. Hasta ahora, dentro de mi práctica profesional, no hay un adolescente que yo le he preguntado ¿cómo está tu autoestima? Y me diga que está bien. ¿Por qué? Porque esa lucha social de verme como tendría que verme, ¿ok? Las tendencias, las modas han generado, el ideal de belleza ha generado tanta distorsión dentro de lo que yo soy. Incluso personas con acné se sienten totalmente disminuidas, rechazadas, algún tipo de color de piel, ha generado realmente una distorsión totalmente dentro de la imagen corporal. Cabe destacar que la adolescencia tiene ciertas vulnerabilidades y entre ellas es la identidad, su manera en cómo ve su cuerpo. Conozco ahora adolescentes que ellos prefieren ya, como lograron quizás su ideal, ¿okay? O están construyendo ese ideal, prefieren no comer para no poder aumentar unos kilos de más. Estamos hablando de que, bueno, no voy a hacer esto porque va a generar esto. Estamos hablando también de unos tipos de vestimenta. Estamos hablando de un sinfín de elementos que están influenciándose dentro de los jóvenes venezolanos que dañan por completo. Es imposible que no dañe a nuestra sociedad estas imágenes o estos estereotipos sociales. Destruir completamente ellos es bastante difícil porque por lo menos ahorita con las tendencias de las películas de Japón ya ha cambiado, de Corea, ya ha cambiado totalmente la perspectiva también, ¿ok? De cómo debería ser. Imagínense nosotros latinos comparándonos con este tipo de cultura, ¿verdad? Totalmente distinto. Entonces, insertar ese modelo, ese estereotipo en esta piel, en estas facciones. Solo con el cabello. Wow. Solo con el cabello. Estamos hablando de que es muy vulnerable. Nuestra población adolescente realmente es muy vulnerable y esto va a generar una ruptura dentro de su identidad, dentro de su autoestima, dentro de su valor propio, dentro también de cómo se proyecta la vida, ¿ok? Porque se han enfocado más en cómo me veo que qué es lo que siento. ¿Sabes que hace días estuve en un centro comercial por acá del este de Barquisimeto y veo que el saludo que están haciendo es la reverencia japonesa, como hacen los japoneses? Y dije, wow, como en las películas, como están tomando eso, precisamente lo que acabas de decir. Ese modelo, ese estereotipo. Es que estábamos buscando transformar, la sociedad ha buscado transformar o educar bajo nuestras raíces, ¿verdad? Pero ahora cuando se incrementan otro tipo de raíces, otro tipo de cultura, bueno, o sea, se hace cada vez más amplio poder controlar esos canales. Y eso es muy, muy difícil dentro de las familias, porque estamos hablando de que los pacientes dicen, me siento fea, o sea, yo soy fea. Y cuando tú ves que no es. Es feo según ese ideal que tienen concebido en su mente. Y como digo yo a veces, les digo, sobre todo a estas muchachas de 20 y tanto que están sufriendo mucho y yo las veo hermosas, y yo digo, ay, alguien me comenta, no, y están bellas, sí, pero ya no lo saben. ¿Por qué? Porque detrás de eso está lo que acabas de decir, quieren pertenecer porque hay una vulnerabilidad en su estima, en ese grupo social, familiar, de encajar en un ideal de belleza, en un estereotipo forzadamente. Entonces vamos ahora, ya a la parte final del programa, con esa investigación sobre las parejas venezolanas y el asunto de la comunicación. Recomendaciones. Okay. Ya está la parte final de este tema sobre educación sexual y las redes sociales, tus redes sociales. Ok, bastante característico es que cuando hablamos, bueno, en el estudio que yo estuve realizando el año pasado justamente, pude notar algo.
que la aserción de las parejas realmente tiene que ver, una de las parejas se percibe sumisa y otra agresión pasiva. Y quizás ese es un tema que necesitamos hablar en otro momento porque estamos hablando de todo este tipo de delitos que se están cometiendo a nivel de pareja y que ha sido y que está oculto, ¿ok? Está oculto, pero lo conocemos solamente cuando ocurre este tipo de delitos. Y bueno, es bastante interesante el estudio que lo podríamos compartir, pero esas son las dos características principales que está llegando a las parejas venezolanas. ¿La sumisión? La sumisión como un rol y la agresión pasiva como otro. Entonces ya no es una agresión directa, ¿ok? Sino es pasiva y esto genera pues también un camuflaje de lo que es la aserción o de lo que debería ser cómo nos comunicamos en pareja. La comunicación asertiva. Cuando dices la sumisión y cuando dices agresión pasiva, hay un elemento que es el económico, me imagino. Bueno, sí, no. Realmente el estudio lo que busca es plantear es que cómo tú te enfrentas, cuáles son las estrategias de comunicación que tú tienes. Ahora, eso sí pertenece a los datos sociodemográficos de la población. Claro, porque te alimenta. ¿Quién tiene el poder dentro de la casa? Es un asunto de poder y lo económico es un asunto de poder. Vamos a tener un programa específicamente sobre esto y lo que tiene que ver sobre, de alguna manera, los tipos de violencia, y aquí se está demostrando la evidencia a través de una investigación, dando recomendaciones en líneas generales y redes sociales. Ok, bueno, las recomendaciones básicamente son muy genéricas porque estamos hablando de casos particulares, pero realmente el conectarse, esa comunicación presente de mamá e hijo e hija, papá e hijo, no podemos trabajar de forma aislada, ¿ok? Necesitamos tener un encuentro donde exista, cómo es esa relación, cómo es quizás ese enamoramiento, cuáles son las etapas o cuáles son las zonas que debemos respetar, en qué momento debemos respetar esta zona, porque ¿qué pasa? Hay mucha distorsión sobre ello. Hablar en casa, hablar si no se siente capacitado, busque un especialista que pueda hacerlo por usted, pero no deje esto a manos de otros que realmente dañan nuestros adolescentes. Y bueno, ¿Número de contacto? Ok, mi número de contacto es 0414-577-8645, estamos a la orden. Y bueno, estoy encantada de apoyarles en esta educación porque es mi deber para promover la salud mental. Quiero una sociedad más óptima y sana. Realmente anhelo esa sociedad y bueno, estamos para servir. Qué hermoso, y eso es vocación, y eso es tener conciencia. Y bienvenida a Sexuados. Ya tenemos por allí unas propuestas de temas para abordar más adelante. Muchas gracias por esa receptividad, por ese aporte y por esa conciencia de hacia dónde va con todos estos conocimientos a tener una mejor sociedad. Muchas gracias y gracias. Seguimos en Sexuados. Sigamos disfrutando de nuestra infusión. Y más adelante, otro día, otro tema con la invitada de hoy. Ella es Darling Villarreal, psicóloga clínica. Chao. Chao.